a ir ampliando conocimiento de las clases anteriores, ¿ok? Pero vamos a hacer un repaso desde un enfoque más profundo de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿ok? Bien. Lo primero de todo, la psiconeuroacupuntura, ¿en qué se basa? ¿No? La palabra, ya lo digo para que os vayáis haciendo idea, ¿no? Se llama psico, ¿vale? Supongo que psico, entendéis que hace referencia al Zen. ¿Y el Zen qué es? Pues ahora haremos un pequeño repaso de lo que es la parte del Zen, lo que nosotros entendemos como Zen, ¿vale? Porque volvemos un poco a los problemas de la terminología. El Zen es la mente, el Zen es la conciencia, el Zen es la relación entre yo y el entorno. Claro, es muy complicado definir una palabra que quiere abarcar algo muy complejo, ¿ok? Por eso la palabra Zen hay que definirla bien y hay que entenderla bien, porque si no, cada uno entiende para sí mismo qué es el Zen. Es como, ¿qué es Dios? Pues cada uno puede tener su Dios, ¿ok? Y es respetable, pero en un entorno clínico, ¿qué es el Zen? ¿Ok? Eso es importante. También pasa lo mismo con la medicina china, depende un poco de la escuela de donde vengas, te dicen que es una cosa, te dicen que es otra. Entonces, los psiconeuroacupuntores, nuestro trabajo se enfoca directamente con el Zen. Por lo tanto, es muy importante saber qué es el Zen. ¿Ok? Y por desgracia, uno de los mejores acupuntores ha fallecido, no sé si lo sabéis, que ha muerto Giovanni Maciozia, ¿ok? Sí, ¿no lo sabíais? Bueno, pues Giovanni murió hará 3 semanas o algo así, justo la misma semana que murió Stephen Hawking, con lo cual, bueno, 2 personas importantes, ¿no? En el mundo de, bueno, supongo que Stephen Hawking en el mundo de la física y Giovanni en el mundo de la medicina china. Giovanni hizo un libro que se llama el Zen, ¿ok? De hecho, yo justo hablaba con él unos años antes sobre el trabajo que él estaba haciendo, porque yo hice con él el curso de lenguas y la verdad que bueno, una lástima que haya fallecido, pero el libro suyo para mí supuso también otro problema, porque yo lo leí, ¿vale? Y la verdad que no me dejaba claro qué era el Zen, incluso me lo lío más, porque Giovanni lo que hacía era recopilar mucha información, ¿vale? De conocimientos muy ancestrales, una información muy buena, pero que cuando uno intentaba entenderlo, pues claro, al final, según tal dinastía, el Zen es el alma, el espíritu, el Po, el Jin, había como una maraña, ¿no? Luego lees algunos libros y te dicen que el Zen es lo que uno observa en el otro, ¿no? Lo que uno ve en el otro. Bueno, ¿y qué uno ve en el otro? El resplandor del brillo de los ojos, ¿ok? Claro, luego hay otras escuelas más espirituales, ¿vale? Y dicen que el Zen, el espíritu, ¿qué es eso? ¿Me explico? Hay otras escuelas que nos hablan de que el Zen está compuesto por el Hum, el Po, el Jin, ¿ok? Y cada elemento tiene su espíritu, ¿ok? Y todo al final está muy bien, pero muchas veces al final nos queda como una idea que cada uno se apropia, ¿me explico? Cada uno se apropia y él mismo se la construye dentro del sí mismo, ¿no? Y eso está bien, pero en psiconeuroacupuntura no puede pasar, ¿me explico? En psiconeuroacupuntura, los psiconeuroacupuntores sí que tienen que tener claro qué es el Zen. ¿Y qué es el Zen? Desde la definición dentro de lo que es el propio mundo de la psiconeuroacupuntura, ¿ok? Es decir, cuando yo hablo de qué es el Zen desde la psiconeuroacupuntura, dejo claro que estoy diciendo qué es el Zen desde la psiconeuroacupuntura. No estoy diciendo que el Zen sea lo que la psiconeuroacupuntura dice, ¿me explico? O sea,
Nosotros, los psiconeuroacupuntores, para tener entre nosotros un concepto claro, lo definimos y lo describimos de esta manera, ¿ok? ¿Y por qué usamos el término Zen? Porque me quiero alejar de términos tan ambiguos como mente, como conciencia, inconsciente. O sea, el Zen es la conciencia, parte del Zen es la conciencia. El Zen es la mente. Cuando un psicólogo habla de la mente, ¿qué es la mente? El Zen es el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Me explico? Claro, cuando hablamos del espíritu, vosotros tenemos un bagaje judeocristiano y una cultura cristiana. El concepto espíritu, ¿pensáis que es el mismo concepto de los que hablaban nuestros ancestros hace 2500, 3000 años antes de Cristo? A eso me explico, a eso quiero llegar, que tenemos que tener cuidado de qué es lo que ellos decían, porque ahora cuando hablamos de alma, si tenemos una filosofía cristiana, el concepto de alma, ¿cuál es? ¿Qué es el alma? ¿La palabra alma es la misma que usaban los ancestros? Ahí es donde quiero llegar. ¿Me explico? El espíritu. ¿Qué era el espíritu? ¿Qué era el Zen para ellos? ¿Ok? Luego, otra cosa importante. Nosotros tenemos un alma y un cuerpo. Claro, estas son cosas que uno tiene que plantearse, sobre todo a nivel teórico. Luego a nivel personal, cada uno puede tener la creencia que uno quiere. Pero los psiconeuroacupuntores no creemos. Debemos de saber. La diferencia entre creer y saber es muy importante. Hay mucha gente que dice que yo creo en la acupuntura. Para mí eso no es importante. No, yo no creo en la acupuntura. Yo sé de acupuntura, pero no creo en la acupuntura. ¿Ok? Entonces nosotros no somos creyentes de la psiconeuroacupuntura. Ese punto es importante. Yo no creo, yo sé. ¿Me explico? Entonces vosotros no podéis creer que el Zen es... No, el Zen es esto desde esta perspectiva. La psiconeuroacupuntura lo define desde esta estructura de pensamiento. Entonces, es importante porque nos tenemos que meter en un ambiente científico. ¿Por qué para mí la parte importante de la ciencia? Porque nos puede abrir las puertas a entrar en estructuras sociales, ¿ok? Porque hoy por hoy, en esta sociedad en la que vivimos, las creencias están muy bien, pero no te van a admitir en un hospital, por ejemplo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ellos necesitan un modelo que lo puedan medir. ¿Me explico? Es importante. Por eso nosotros usamos la parte de lo psicológico y la parte de acupuntura científica. Os dais cuenta que yo siempre estoy con la acupuntura científica. ¿Ok? ¿Por qué es importante la acupuntura científica? Para poder entrar dentro de estructuras sociales. ¿Me explico? No porque sea lo mejor. ¿Ok? Y entonces, ¿el Zen qué es para nosotros? Bueno, tendríamos que entender algo muy importante. En ciencia tenemos dos cosas o dos manifestaciones de la realidad. Esto es muy importante que entendáis justo este punto. Hay dos manifestaciones de la realidad. La realidad se compone de dos cosas. Por un lado, las cosas en sí. ¿Ok? Las cosas en sí. ¿Qué son las cosas? Pues una cosa es aquello que tiene forma, estructura, peso, materia. Básicamente materia. Una cosa tiene materia. ¿Ok? Entonces, una cosa que tiene materia es un lápiz. Por ejemplo, esto es una cosa.
¿Por qué es una cosa? Porque la puedo tocar, la puedo medir, la puedo palpar, la puedo oler, la puedo masticar. Es una cosa. ¿Ok? Ahora, en la realidad hemos dicho que existen dos fenómenos o dos manifestaciones. Las cosas y la interacción de las cosas. Esto es muy importante porque yo puedo coger una cosa como es un lápiz y puedo coger una lija, puedo coger una lija. La lija es una cosa, el lápiz es otra cosa. Cuando yo estas dos cosas las uno y las fricciono, genero una interacción entre esta cosa y esta cosa. ¿Me explico? Entre las dos cosas se genera una relación y emerge una llama. La llama, evidentemente, no es una cosa. Es un fenómeno emergente. Y esto es importante. Entender la interacción entre las cosas. La ciencia occidental es la ciencia de las cosas. ¿Me explico? Es importante entenderlo, que cuando uno va a un hospital, el médico, el biólogo, estudia las cosas y cómo éstas interactúan. Pero la medicina china es una ciencia de las interacciones. Y todo interacciona. Y una cosa importante, la última interacción, la más importante de todas, porque las cosas entre ellas se van uniendo y van generando fenómenos emergentes. Las primeras cosas que existen en la naturaleza son los átomos. ¿Ok? Nosotros somos átomos. Trillones de átomos en nuestro cuerpo. ¿Ok? Pero vosotros sabéis que los átomos se relacionan entre ellos generando moléculas. Y tenemos trillones de moléculas entre nosotros. Y las moléculas se interaccionan entre ellas generando fenómenos emergentes. Y otros fenómenos de las moléculas son los elementos. Generan estructuras más potentes. Y entonces tenemos el oro, la plata, el rubí, el selenio, el cobre, que en realidad son familias de átomos que se unen entre ellos y generan cosas más importantes, ¿verdad? Y entonces, en la naturaleza inorgánica, las cosas entre ellas se van organizando de forma espontánea y generando cada vez más complejidad. ¿Ok? Hasta que llega un momento en que surge la vida. ¿Ok? ¿Cómo surge la vida? En realidad la vida es información. ¿Ok? Surgen mecanismos de información. ¿Dónde se guarda la información dentro de una célula? En el ADN. ¿Ok? Entonces, ¿qué va surgiendo? Van surgiendo estructuras. Primero salen las células eucariotas, que carecen de núcleo. Luego las procariotas, se generan núcleos, generamos bacterias, generamos todo tipo de microorganismos. Estas células unicelulares se agrupan y forman estructuras pluricelulares. Como vemos en la naturaleza tiende a ir agrupando las cosas. Hasta que llega un momento donde esa materia inorgánica se genera en una materia orgánica con vida. ¿Pero qué es la vida? Eso es importante. ¿Qué es la vida? Es una emergencia. ¿Vale? La vida sucede de forma espontánea, ¿vale? Entre organismos, entre sustancias que se van interactuando de forma, no sabemos muy bien cómo, ¿vale? Ni cuál es la causalidad final, pero hay un momento donde entra la vida y se van formando cosas hasta que la última cosa que se forma, que nosotros conocemos como más evolucionada, será el ser humano, aquí en la Tierra. Y el ser humano es una cosa, ¿vale? ¿Por qué es una cosa?
porque lo podemos medir, lo podemos palpar, lo podemos tocar. O sea, tiene una ley física. El ser humano se rige bajo las leyes de la física porque es una cosa. Pero sin embargo el ser humano, al igual que todos los animales, llevamos algo que una piedra no tiene. ¿Ok? ¿Qué es la vida? Fijaros que la vida necesita la muerte para existir. ¿Ok? Una piedra no muere, por eso no está viva. Podríamos pensar que para estudiar la vida lo primero que habría que estudiar es la muerte. ¿Me explico? Porque parece ser que la vida tiene como necesidad la propia muerte. Entonces, ahí entramos en un ciclo siempre giratorio y nos damos cuenta de que hay un proceso, por un lado, de generación, una especie de vida continua que transferimos de cosas a cosas. ¿Ok? Yo soy una cosa, pero yo llevo una vida inmortal. Pero, sin embargo, yo muero. Porque la vida en la cosa es perecedera, pero la vida como sí es una proyección. Y es claro, yo como cosa, ¿de dónde vengo? De una vida, de un hilo de vida que siempre ha ido transmitiéndose de generación en generación, pero no solamente de mis ancestros, sino a nivel filogenético, a saber de dónde vengo yo, de dónde venimos todos. ¿Ok? Entonces, esa proyección vital es el Yuanqi. ¿Me explico? Eso podríamos hablarlo como el Hum, como Hum y el Po. Siendo el Po mi origen, el mío, el de Juan Pablo, mi Po. Yo tengo mi Po y cada uno de vosotros tenéis vuestro Po. ¿Me explico? Porque el Po sería, vamos a poner esta célula primigénica, todos los árboles de desarrollo evolutivo, hasta que llegamos a la versión humana, y la versión humana, aquí está mi padre, mi madre, se juntan y salgo yo. ¿Ok? Entonces, si yo tomo esta carretera, esto es mi Po. Y es inmortal porque nunca ha muerto hasta el día de la fecha. ¿Ok? Pero conmigo morirá. ¿Ok? Porque cuando yo muera, mi Po muere. Pero el Hum es todo esto. El Hum es toda la estructura, porque los que estáis aquí, vosotros tenéis este Po. Tendréis este Po por aquí, y aquí ya lo compartimos. Pero evidentemente esta diferencia es porque sois chilenos y esta es porque soy español. Y dentro de España porque tengo en Alicante y de donde yo vengo. ¿Me explico? Yo vengo de ahí, cada uno viene de... Pero compartimos un Po originario, por supuesto. En algún momento venimos de un mismo tronco. ¿Pero por qué? Dices, muere sí. con uno. Sí, tú mueres. De tanto tiempo muere el sí. mío. Tu Po. Pero sigue adelante. ¿Tiene qué? Sigue adelante. Tus hijos cuando tengas descendencia. Tus hijos, por ejemplo. Sí, claro, tus hijos. Siempre cuando tengas descendencia. Tu Po, en el momento tú te lo transmites, en el momento tú tienes una interacción de tu cosa, en este caso tu óvulo, con la cosa, en este caso un espermatozoide, esas dos cosas que llevan en sí mismas el Hum, la vida, cuando se unen, forman otra cosita. Esa cosita sigue arrastrando tu Po, pero el tuyo, tu Po, llegará un momento en que morirá. Por eso, en el taoísmo se dice que somos inmortales, porque ellos consideran la inmortalidad el contacto con el Hum. Por eso en el budismo uno lo que busca es desprenderse de las cosas, y la mayor cosa es el yo. Yo muero. Juan Pablo muerto con su coche, con su casa, con mi creencia de mi vida, con todo eso muere. Pero el Po de Juan Pablo está incluido en el Hum y en el Po. Somos una totalidad, nunca estamos muertos. ¿Ok? Porque la muerte es necesaria. La muerte es un proceso biológico, un proceso natural. Lo que pasa es que en la religión judío-cristiana justo estigmatizan la muerte como
el final. Tú te mueres y según cómo te has portado, en el cielo tendrás pues una vida con ángeles o una vida con demonios, ¿ok? Según lo que hayas hecho aquí, ¿ok? Bueno, yo no voy a entrar en religión, pero entonces la última interacción, ¿vale? En esa emergencia de lo que nosotros llamamos vida, que no sería más que el Hum, el Po, que la medicina china habla del Yuanqi, habla de todas estas cosas, está muy bien, pero la última emergencia en el desarrollo de las cosas es el Zen, ¿ok? El Zen. ¿Qué es el Zen? El Zen sería la última manifestación, o podríamos decir que es la última interacción que conocemos los seres humanos, ¿ok? Cuando digo seres humanos es porque hay muchos seres en este planeta, no solamente los humanos. Y todos los seres tienen Zen, ¿ok? Una piedra ya no sé si tiene un Zen, pero una lagartija tiene Zen. ¿Me explico? Entonces, el Zen en sí mismo sería la emergencia de toda esa sabiduría, ¿ok? Que lleva la naturaleza. En los seres humanos, ese Zen es curioso porque somos los únicos animales que hemos conseguido tener... Hemos dicho que la vida es información, ¿verdad? La vida no es una cosa, es información. La vida funciona gracias a que hay moléculas que son cosas que guardan información, es el ADN. Y eso es así. No sabemos por qué la vida es información. Y lo importante es que no solamente información, porque un libro no sirve de nada si está en una caja. Es información que se lee. Pero fijaros que la vida no es el ADN, porque el ADN no sirve para nada. Son las máquinas moleculares que leen el ADN y que interpretan ese ADN junto con la interactuación de las otras cosas del entorno. Porque la vida es un continuum, es una enacción. ¿Ok? Un término importante que tendríais que saber, la enacción. La enacción realmente es cómo se va produciendo la construcción de todo. Luego quizás lo explico un poco mejor. Entonces el Zen, una de las cosas que hace el ser humano es hablar. No más que hablar, conseguir hacer lo que hace el ADN. ¿Qué hace el ADN? Guardar información en sistema binario. Pues el ser humano hace lo mismo. Es decir, es como que hemos hecho una escala evolutiva por encima de pues, otros animalitos. ¿Y qué hemos hecho los seres humanos? Empezamos a nombrar las cosas. Y gracias a nombrar las cosas, ¿qué hemos conseguido los seres humanos? Poder hacer lo que hace el ADN. Guardar información. Y entonces construir una inteligencia, pues vamos a decir, bueno, decir que somos más inteligentes que un orangután, pues a lo mejor a nivel racional sí, pero a nivel natural igual no. Pero lo que estoy diciendo es que el ser humano genera un código. Genera un código. ¿Qué código genera? Símbolos. Genera un abecedario. ¿Y qué hace con esas letras? Construye palabras. ¿Qué hace el ADN? Tiene palabras. Tiene moléculas que serían palabras. Adenina. Los 4 ácidos nucleicos. ¿Qué se hacen con esos 4 ácidos nucleicos? Generar proteínas. Con 4 ácidos nucleicos se hacen proteínas de 500, de 2000, de 4000 enlaces de aminoácidos. ¿Qué hacen 26 símbolos del vocabulario? Construir palabras. ¿Qué se construyen con las palabras? Frases. Y las frases que tienen un significado. ¿Ok? ¿Os dais cuenta? El Zen es la última experiencia de lo que llamamos vida. Y ahora es importante, porque ¿para qué sirve un vocabulario? Absolutamente para nada. Si no hay
otro que lo lea. ¿De qué sirve un libro en la luna? Absolutamente para nada. Es decir, la vida es una interacción entre las cosas y el ser es el último. Por lo tanto, esto es importante porque aquí nos vamos a meter en la biología reduccionista. Para la biología molecular, lo que se tiene que estudiar son las moléculas. Y eso es muy reduccionista. ¿Por qué? Porque la vida no está en las moléculas. No la van a encontrar. Por eso buscaban en el ADN. Porque ellos pensaban que en el proyecto Genoma conocerían la realidad última del ser humano. Las enfermedades se iban a conocer todas. Todas se iban a conocer. Cuando conociéramos el lenguaje del ADN. Descubrieron el lenguaje del ADN con el proyecto Genoma. ¿Y qué sucedió? Seguimos igual de mal. Nos seguimos muriendo de cáncer y nos seguimos muriendo de todo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había algo más importante, que no eran los genes. Lo más importante era cómo se relacionaban entre ellos. Y entonces pasamos al proyecto Proteonoma. Dejamos el proyecto Genoma y pasamos al Proteonoma. Y luego se dieron cuenta que tampoco era importante, porque una misma proteína puede hacer muchas cosas. Y entonces ahora se han dado cuenta que lo importante no son los genes, que lo son, sino quién los lee y cuándo les dicen que los lean. Y entonces ahora lo que se ha puesto en énfasis es la epigenética. Es decir, ahora lo importante no son los genes, sino por qué funcionan. Y entonces se dan cuenta que los genes funcionan porque hay un entorno que los activa. Volvemos a lo mismo. ¿De qué sirven los genes si no hay un entorno? ¿De qué sirve un libro si nadie lo lee? Entonces, ¿el libro es importante? Sí, pero también es importante el lector. Y el lector construye el libro, y el libro construye al lector. Por lo tanto, lo importante es entender que nosotros construimos un cuerpo, pero el cuerpo también construye al propio cuerpo. Es una interacción emergente continua. Hasta que en el último punto de evolución, el ser humano construye el lenguaje. Estamos hablando de hace 10.000, 20.000 años, construye un lenguaje. Y en ese lenguaje, el ser humano hace una genética del lenguaje. ¿Me explico por qué? Porque construye palabras. En este caso, primero empezamos con símbolos, no fueron palabras, evidentemente, fueron símbolos. Los símbolos empiezan a poder manipularse los unos con los otros, y entonces el ser humano empieza a nombrar las cosas que existen en la naturaleza, y gracias a poder nombrarlas, las puede imaginar, las puede meter en su cerebro. Y al meterlas en su cerebro, como el cerebro se fundamenta como lo que dijimos del campo punto cero, ¿os acordáis? Donde no hay ni leyes, porque en el cerebro yo le puedo poner a un elefante unas alas y hacerlo volar. No hay leyes de física. ¿Puedo hacer volar un elefante? Sí, el esquizofrénico lo hace volar y se lo cree. Yo lo hago volar y sé que es una imaginación. Pero yo hago volar un elefante. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que el cerebro, gracias a ese animal ponerle el nombre elefante, y gracias a otro animal ponerle el alas, yo puedo jugar con conceptos abstractos dentro de mi propio cerebro. Y entonces voy produciendo cosas que en la naturaleza no existen, hasta que llegamos en el año 2018, donde casi vivimos en una proyección mental. Nada de lo que hay en esta habitación existe en una selva. Todo ha sido imaginado por cerebros, por millones de cerebros que han generado todo lo que hay aquí. Porque el cerebro está haciendo lo mismo que hace la biología. La biología construye seres humanos hiperinteligentes, aquí estamos. Y nuestra inteligencia está construyendo máquinas hiperinteligentes. Somos un ciclo con otro ciclo, con otro ciclo, con otro ciclo. ¿Entendéis eso? Y ahora la última pregunta. El Zen es precisamente esa fuerza creadora. Pero es una fuerza creadora que no necesita un Dios. Él es el propio Dios. Por eso en el taoísmo nadie va a una iglesia a rezar. Ni tenemos un Dios que meter en una cruz.
ni nadie nos puede manipular, porque se basa en las teorías elementales de sé bueno, haz lo que a ti te gusta que te hagan y poco más, a no ser que seas un poco psicótico, ¿vale? O tengas algún trastorno de tus bujías cerebrales. Ahora, lo importante es que entendamos que el Zen, porque muchos en neurociencias te dirán, bueno, la conciencia es un producto del cerebro, ¿ok? Si nosotros estudiamos neurociencias y estudiamos el cerebro, nos damos cuenta que es verdad que si tú lesionas una parte del cerebro, se acabó la historia. Se acabó la historia. Yo te corto un trozo del cerebro y dejas de acordarte de tu padre, pero ya. ¿Me explico? Porque puedes tener una demencia vascular y pierdes parte de tu estructura. Por lo tanto, mucha gente dice que la conciencia es un producto único y exclusivo del cerebro. Bien, la verdad es que hay parte de realidad en eso. Nosotros tenemos un televisor. Si yo rompo algo del televisor, dejo de ver la película. Evidentemente, uno puede interpretar de que la película, el televisor, la película estaba dentro del televisor. Porque si rompo algo del televisor, se acabó la película. ¿Me explico? O podríamos entender, porque ese televisor ya nunca más va a tener película. Es decir, un cerebro que rompe una parte de su estructura igual deja de tener conciencia. Y ya no va a tenerla más, porque se ha roto un trozo. Pero el tema es que la conciencia no estaba ahí. Es decir, la película no estaba ahí. La película era información. Ese aparato solamente era un aparato emergente que interactuaba hasta que una parte de su estructura se rompió. Por eso la medicina tiene razón. ¿Me explico? La medicina tiene razón. Porque si algo de nuestro cuerpo se rompe, se acabó la historia. Con lo cual, el cuerpo también es una cosa que hay que arreglarla. Y ahí la medicina nos dice mucho. Sin embargo, la medicina ha perdido una parte que en realidad es el concepto del Zen. ¿Ok? Porque yo soy una cosa. Yo soy una cosa. Y dentro de esta cosa hay una historia, que es mi vida. Y unas creencias, que son las mías. Pero ella es otra cosa. ¿Ok? Ella es otra cosa. Ella es otra cosa. Y cada uno lleva en su cosa su historia. Ahora, el Zen no está en mí. Esto es importante, porque la conciencia, según la ciencia, es un producto del cerebro. ¿El Zen tiene conciencia? Sí. Por lo tanto, es un producto del cerebro. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Pero el Zen no está en el cerebro. Entonces los científicos te dicen, a ver, explícate mejor. Vamos a ver, me explico mejor. ¿El Zen tiene conciencia? Sí. ¿La conciencia es un producto del cerebro? Sí, porque estamos hablando de la conciencia de las neurociencias. Otra cosa es que uno me habla de lo que él cree que es conciencia. No. Yo hablo de la conciencia, de lo que un neurocientífico habla de conciencia. Y evidentemente el concepto de conciencia en neurociencias es una emergencia, ¿vale?, que no saben muy bien dónde, pero en el cerebro. Porque si te rompen un trozo del cerebro, desaparece la conciencia. ¿Ok? Por ejemplo, en el sistema de activación reticular ascendente, en el tronco cerebral. Ahí puede haber una lesión y se acabó. O puedes tener un accidente en moto y tener una lesión del lóbulo frontal. Y a partir de ahí hay un cambio de personalidad. Y se acabó, ya no eres tú. ¿Me explico? O te tomas una pastillita de vitaminas del grupo LSD y verás cómo tu conciencia se va a otro sitio. ¿Me explico? Por lo tanto, sí que es verdad que nuestra estructura da la conciencia, pero el Zen no es conciencia. El Zen es la interacción entre yo y tú. Y esto es importante, porque yo soy una cosa, tú eres una cosa. Cuando tú y yo interactuamos, generamos un Zen. Y el Zen nunca es el mismo, eso es en acción. En acción. La enacción es el fenómeno, ¿vale?, de la interacción entre las cosas. Yo, cuando me junto con ella representa algo, por su forma de ser, por ser mujer,
por su forma de vestir, por su aspecto físico y por lo que nos une a los dos. Cuando me junto con ella, mi Zen es otro, porque representa otra cosa. Ella representa otra cosa. Por eso, muchos de vosotros, si habéis tenido parejas diferentes, os dais cuenta que uno dice, ¿cómo esta persona me hacía ser así? Porque no somos nunca nadie, somos una en acción, fluimos en la naturaleza. Y ese es algo muy aterrador para mucha gente, ¿no? Porque mucha gente dice, no, yo soy yo. Sí, tú eres tú, pero realmente tú eres tú fluyendo en un camino, como tú te relacionas con uno con otro. Entonces, cuando más te conozcas a ti mismo, cuando tú más sepas quién eres tú, evidentemente más fuerte va a ser tu relación con el otro, porque es más centrada en un peso. Cuanto menos te conoces a ti mismo, ¿qué va a pasar? Pues que tus relaciones siempre son más pobres, claro. Si tú no sabes quién eres, pues vamos mal, porque si no lo sabes tú, ¿quién lo va a saber? ¿Me explico? Entonces el Zen no está en la cabeza, no está... El Zen emerge de mi cuerpo, pero interactúa con el entorno, generando esa experiencia. Y esa experiencia es el Zen. ¿Ok? Por eso la energía más fuerte, porque trasciende mi cuerpo. Trasciende mi totalidad. Entonces, dándome cuenta de esa relación, pues imaginaros, el concepto del yo se diluye. Porque cuanto menos apego tenga mi yo, más potente es mi Zen. Más fuerza tengo de interacción. Y es donde vienen las sombras y todas esas historias que contábamos la clase anterior. ¿Ok? Y es donde vienen los reinos. El reino infernal, el reino animal, el reino... Todos los reinos que a mí me construyen como persona. Entonces, mi vida, la mía, es una construcción de mi historia. Y todo lo que me pasa a mí, hablo de mí, cada uno de su vida, yo estoy hablando de la mía, por ejemplo, todo lo que me sucede a mí es mi propia creación, Claro. porque yo interactúo en ella. Si hay algo en la vida que me va mal, soy yo, no eres tú. ¿Me explico? Ese es un punto importante, porque, por ejemplo, todos los que estáis aquí delante, mío, ahora mismo, sois una creación mía. ¿Me explico? O sea, yo os he creado a vosotros. Ahora os explico, porque esto suena un poco egocéntrico. No. Desde mi punto de vista sí, porque yo soy mi centro. Vosotros sois el vuestro. Vosotros sabréis por qué estáis aquí, no lo sé. Pero vosotros estáis aquí porque yo algo os he creado, a una necesidad os he creado a vosotros. ¿Me explico? Igual que vosotros estáis aquí porque hay algo en mí que os necesitáis en vuestra historia, evidentemente sois terapeutas, pues en esa parte de la historia, ¿ok? Yo he tenido que construirme a mí para que vosotros me necesitéis a mí. Pero es que paradójicamente yo os necesito a vosotros. Porque si vosotros no estáis, ¿quién soy yo? Cago en Chile, hablando ¿qué? ¿A sillas vacías? ¿Me explico? Entonces, dicho de esta forma, todos los problemas que a mí me genera mi vida, me los estoy creando yo de algún modo yo. ¿Ok? Si no tengo alumnos, será por algo. O sea, no es porque sea mala gente. Me puede haber un problema económico, vale, está bien. Hay más problemas, ¿no? En el entorno, hay muchas variables. A lo mejor vosotros queréis venir a la clase, pero Chile está en quiebra, no hay economía y no se puede pagar. Bueno, vale, pero quitando cosas de ese tipo, que aún así la gente busca, ¿vale? Siempre la vida es un devenir, donde yo como cosa interactúo con el entorno. Y el entorno también es una expresión del grupo social, del Zen social. ¿Me explico? Un país donde hay corrupción, la gente tiende a la corrupción más que en un país donde no hay corrupción. ¿Ok? Mira, vosotros cogéis una pared de una avenida bien limpia. Una pared
limpia, donde la gente aparca las bicis, tac, 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 aparca las bicis, y que esté todo limpio. Y entonces cogéis y ponéis propaganda en las bicicletas, propaganda, papeles grandes en cada bicicleta. Luego la gente llega a coger la bicicleta y tiene un papel pegado. ¿Qué hace esa gente con el papel? ¿Lo puede tirar o no? Vale, pues mirad, si la calle y la pared está limpia, el 70% de la gente se mete el papel en el bolsillo y se va. Ahora, si hay grafitis y hay papeles en el suelo, el 70% de la gente tira el papel. ¿Me explico? Con lo cual, la sociedad la creamos nosotros. Es una co-creación. Porque si las cosas están sucias, el 70% de las personas siguen ensuciándolas porque está sucio. Si tenemos políticos corruptos es porque el 70% somos corruptos, así de claro, o sea, no hay más. No son malas personas. Hay un 30% que nos salvamos, o que se salvan, porque yo también soy corrupto, claro. Yo no pago todos los impuestos, ¿los pagáis todos? Si podéis pagar menos impuesto, intentáis pagarlo al 100%, no, tú vas al banco y no, tengo que pagar esto. No, si puedes no pagar la última factura, ¿me explico? O sea, seamos sinceros, por lo menos, porque también es importante, porque luego nos pasan cosas que también hemos creado. Por ejemplo, vivir en un entorno donde hay corrupción. ¿Me explico? Porque lo estamos creando nosotros, no es... Entonces, el Zen no es una cosa. Ahí es donde vamos con todo lo que hemos explicado. El Zen es una interacción. Ahora, ¿qué interactúa en el Zen? Pues en el Zen interactúan muchas cosas. ¿Y qué es lo primero que interactúa? Pues bueno, lo primero, para tener Zen hay que tener cuerpo. ¿Ok? Un cuerpo vivo. Si tenemos un cuerpo muerto, no hay Zen. ¿Ok? O por lo menos que sepamos, no se manifiesta. Con lo cual, porque podemos tener un cuerpo en estado comatoso, ¿vale? Ahí todavía hay vida, todavía puede haber potencialidad de Zen. Pero si está muerto ya no hay Zen. Con lo cual, aquello que tiene calor, movimiento y forma, tiene Zen. Calor, movimiento y forma. Todo lo que tenga calor, se mueva y tenga forma, por eso muchas veces la gente dice que el planeta Tierra es un ser vivo. ¿Por qué? Porque tiene calor, tiene forma y tiene movimiento. Por lo menos tiene algo. Y de hecho, en el propio planeta hay vida. ¿Ok? Emerge vida. Pero bueno, la vida, por eso se dice que, bueno, tiene que tener unas características para poder presentarse. Ahora, tenemos cuerpo. ¿Qué tenemos? Esto no lo explico, ¿eh? Esto ya lo expliqué. El cuerpo sería una olla. ¿Os acordáis? Una olla. El cuerpo representa la olla. ¿Nosotros qué tenemos en la olla? 5 emociones, ¿vale? No voy a explicar las emociones, ya las sabemos, ¿eh? Las emociones son productos del cerebro. Acordémonos que es una emoción desde la neurociencia, no lo que tú creas, no. Las emociones según las ciencias. Nos basamos en las teorías de Paul Ekman, nos basamos en la teoría de los 5, bueno, son rasgos. Luego tenemos 5 rasgos de personalidad, ¿vale? Los rasgos de personalidad, ya sabemos, nos basamos en la teoría de los 5 grandes, ¿ok? Y dentro de la teoría de los 5 grandes nos basamos, ¿vale?, en que cada uno somos un porcentaje, ¿ok? Yo soy más tierra, ella es más metal, ella más fuego, no todos somos iguales, pero sí que todos tenemos los mismos rasgos. Y luego tenemos 5 procesos cognitivos, ¿vale? 5 familias de procesos cognitivos, ¿ok? Eso sería también importante tenerlo claro, los 5 procesos cognitivos, ¿ok? Vale. Y luego, esto es una olla. La olla necesita un tiempo de cocción, ¿verdad? Es decir, si nosotros hacemos un caldo, necesitamos minutos, horas de cocción. Eso sería el proceso vital, es decir, el ciclo vital. Mi ciclo vital es de 44 años, el tuyo es de... ¿Vale? No, nunca voy a decir en una mujer porque esto me juego el futuro, ¿eh? Entonces, cada uno tiene su proceso vital, ¿ok? Entonces, a lo mejor el mío tiene 44 años, ¿vale?
ese es mi caldo, tiene una cocción de 44, ya es un caldo maduro, ¿verdad? Entonces, aparte, ese caldo tiene un entorno, es decir, ¿dónde se está haciendo el caldo? Porque no es lo mismo hacer un caldo en Chile que hacerlo en España, ¿ok? O hacerlo en Argentina o hacerlo en México, cada caldo tiene su tiempo de cocción, ¿ok? Vale, pues de todas esas cosas emerge una cosa que es el sabor. El sabor es el Zen. Pero fijaros que el sabor está en el otro, no en mí. El sabor está en el otro. O sea, el sabor, yo tengo un sabor, pero toda esa emergencia, el sabor lo detecta el otro. Por eso el Zen es la interacción entre yo y tú. Y desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, estoy interactuando con cosas. Y esas interacciones me producen mi estado de, vamos a decir, conciencia. Y esto es importante, porque yo estoy todo el día interactuando con cosas. Ahora mismo estoy interactuando con vosotros, bueno, ahora como profesor interactúo poco, pero interactúo con gente, luego interactúo con con el camarero del restaurante, luego interactúo con la persona que me encuentre en la calle, luego interactúo y voy interactuando con gente. Y de eso voy generando mi historia. El Zen es esa relación entre las cosas, ¿ok? Vale, ahora,